Muy buenas tardes. Ahora vamos a tratar un segundo punto dentro de la sesión número 1, que es puentes especiales. Y para eso vamos a compartir la pantalla, ¿ok? Para ver el tema, que ustedes deberán revisarlo antes de que nos encontremos en directo. Ok. Esta sesión es la segunda parte, puentes especiales, y vamos a empezar a ver uno de ellos. A ver, perdón. Ok. Puentes colgantes. Es uno de los puentes especiales y normalmente el que puede cubrir luces más grandes y de los que hay a nivel mundial, ¿no? Y de la combinación de estos incluso llegamos a extensiones muy grandes, pero esto la imagen que se pretende sobre todo es que ustedes aprecien cómo es las características y en cierta forma, si lo logramos entender, podemos ver es cómo se comporta este tipo de puente. El puente colgante, como estamos apreciando ahí, tiene dos torres y dos cámaras de anclaje que están hacia los extremos y además el cable, si lo ven, el cable pasa desde un extremo de la cámara de anclaje, desde este extremo, se apoya en la primera torre, tiene su forma curva para hasta llegar a apoyarse en la siguiente torre y terminar anclado en lo que es el otro macizo o cámara de anclaje. O sea, los cables pasan de entre cámaras de anclaje de un solo, digamos, una sola longitud y luego de este cable, que es el elemento portante principal, a través de péndolas o tirantes, se va a levantar lo que sería la estructura del tablero. El tablero, las vigas de rigidez, elementos que lo hagan consistentes ante fuerzas horizontales o fuerzas de viento. Muy bien. Un puente colgante nosotros tenemos también desde nuestra antigüedad, eh, y ahí estamos mostrando el que es Huachaca, que es un puente confeccionado de fibras de soga, pero preparados por fibras de ichu, ¿no? Su elemento, como dice ahí, la parte resistente, fundamental, son los cables, ¿no? Que están fijados en los extremos, mediante un mecanismo totalmente de tracción, se entiende, ¿no? Y bueno, pero he puesto que también tenemos una forma, un concepto de puente colgante en el que es Huachaca desde la cultura inca, ¿no? Y el colgante común que podemos tener. Muy bien, el cable no es un elemento delgado, es un elemento que depende de la luz que va a cubrir las cargas que va a soportar y está conformado por una serie de alambres que se entrelazan, ¿no? Va un juego a cada lado, es un elemento flexible, ¿no? Eso, como mencionan, no es que no tenga rigidez, pero, perdón, lo que quiere decir es que no es rígido, se deforma, se acomoda, pero no resiste flexiones. Eh, es, Tiene una aplicación de un sistema de fuerzas y tomará la forma necesaria para que en el cable se produzcan solamente esfuerzos axiales de tracción, nada más. Y se va adaptando según el sistema de cargas al que es sometido. Normalmente los tirantes o péndolas son verticales. Normalmente, pero hay casos excepcionales que pueden trabajar de alguna otra forma. En este caso, el elemento fundamental, como reitero, es el cable principal que va de extremo a extremo. Tenemos dos torres y dos macizos de anclaje. Miren ustedes que hay aquí características muy claras sobre este tipo de puentes y que va a diferenciarse de los otros que vamos a mencionar.
¿no? Y aquí ya se habla sobre los sensores o las péndulas. También aquí, por ejemplo, tenemos en un esquema sencillo este puente colgante, y cuando el puente es cargado entre las torres mediante péndolas, se llama, y no tiene ya puente hacia los lados después de la torre, entre torre y cámara de anclaje. No hay péndolas que levante algún tablero, sino ya llegó hasta ahí el acceso, el terraplén, la plataforma de la carretera. Entonces se dice que esta zona entre torre y macizo de anclaje, que es el fiador, el que compensa, está descargado, no tiene puente. Y este es, por ejemplo, un puente que tenemos acá, como el Tocache, que es de este tipo, fiador descargado. O sea, el puente solamente como puente es entre torres. Hasta la torre llega a la plataforma del acceso. Y aquí se marcó nada más un detalle, que el cable está colocado sobre una especie de silla en la coronación de la torre, ¿no? A fin de que sea un cambio de dirección muy suave, que no genere otro esfuerzo adicional, ¿no? En cambio, este otro es también colgante, pero ustedes ven que la plataforma o el acceso de la carretera llega solo hasta las cámaras de anclaje, o sea que el espacio entre cámara y torre también hay puente, hay espacio que cubrir, una diferencia que cubrir. Entonces es un colgante, pero con fiador cargado. El puente en total es desde la luz, desde la cámara de anclaje hasta el otro extremo. Hay una luz entre torres más dos luces laterales de distancia de los fiadores. En el caso anterior solamente la luz es entre torres, ¿no? El resto ya no hay puentes macizo. Perdón, acceso de la plataforma de la carretera. Y aquí hemos puesto para tener una referencia de los puentes más largos que tenemos de este tipo en el mundo, y el que hasta ahora no ha sido defenestrado de ese lugar, del primer lugar, es el Akashi Keikyo, con 1991 metros, y que está ocupando el primer lugar. Es un puente que está en Japón, entre las islas principales de Honshu y Shikoku. Está construido en el año 1998. Y de ahí tenemos varios puentes en China, en Corea del Sur, ¿no? Hasta considerar el último, en 10º puesto, el clásico y muy conocido, que es el Golden Gate, que para su momento fue una maravilla de la ingeniería, con 1.280 metros. Otro de los puentes especiales es el puente atirantado. Por ejemplo, acá tenemos una imagen del puente Pachitea, que está ubicado en la región Huánuco. Sí, aquí estamos viendo ya una diferencia. Este atirantado tiene aparentemente dos torres, pero no necesariamente tiene que tener dos torres. ¿Por qué? Porque, miren, los cables no están pasando de un extremo a otro. De la torre es como una persona que está con los brazos abiertos y levanta, tira. Por eso es atirantado. Está levantando, ¿no? Aquí de la torre el tablero de ambos lados. Entonces tenemos el puente Pachitea, y aquí estoy tratando de hacer una comparación entre un puente colgante y un puente atirantado, ¿no? Un puente colgante, estamos apreciando que los cables pasan desde el macizo de anclaje de un lado hasta el otro, o sea, son continuos, apoyados en las torres. Ya les mencioné, mediante unas sillas. Ese es un ejemplo muy burdo, de una figura, perdón, muy burda, pero lo que estoy tratando ahora de mostrarles las diferencias. Y ahí tenemos el puente atirantado, que también puede tener dos torres o una, pero con cables hacia los lados, levantando los tableros. Los tipos de tirantes son varios y pueden tener tipos de tipo radial o en abanico, paralelos o tipo arpa, o los tirantes divergentes, ¿no? Que es otra.
El tablero va a depender su forma de la disposición de los tirantes. ¿Por qué? Los tirantes pueden ir hacia los lados del tablero, como esta imagen, o también pueden estar en el centro del eje del puente y está levantado por cables en la parte central, ¿no? Por ejemplo, acá, este puente, el rama 8, que tiene un tramo, el mayor, el tramo principal de 300 metros, que está levantado con cables hacia los lados del tablero. Pero el tramo hacia la izquierda es el que lo compensa mediante cables que están en el centro del tablero, ¿no? Lo que necesitan aquí es siempre que haya un equilibrio, ¿no? De cargas, un equilibrio de cargas. También pueden haber con una sola torre, cables a un lado, y para que haya equilibrio, los cables que vienen de este lado pueden ir hacia un macizo de anclaje. También puede presentarse ese caso. Y aquí una relación de los puentes más grandes que está, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando. Estos han cambiado un poco más rápido, empiezan a surgir los primeros más o menos importantes atirantados en 1955 en Suecia, con 183 metros, y fíjense, en relativamente más corto tiempo, ya estamos ahora al 2010, el más grande construido en China, de 1088 metros. Si recuerdan, en el colgante se ha llegado casi a 2000 metros y aquí estamos en 1088 metros, los más grandes. O sea, puentes más grandes del mundo, tipo colgante. Le siguen los atirantados. ¿Okay? Y ahí estamos hablando de otro especial, el puente en arco, ¿no? Que podemos ver varios tipos. Acá hay dos arcos parecidos, pero uno es de concreto y el otro es con tubos de acero, el puente Puerto Copa y el puente Ciruelo, que es arco de concreto, pero desde donde el arco, de cada arco lateral, están colgando las péndolas para levantar el tablero. Y si se dan cuenta, el arco tiene una forma que termina su macizo de anclaje acá, pero el tablero no está a la altura del macizo de anclaje, está un poquito más alto, o sea, se llaman tableros intermedios. Este de acá también tablero intermedio. Dos arcos con tablero intermedio. Yendo al origen del arco, esto está desde la época del Imperio Romano, que es una estructura que se usó mucho. Ellos hicieron mucha obra de infraestructura vial, ¿no? Y entonces usaron el arco porque reparte las tensiones, ¿no? De una manera que se produce compresión en todas las partes del arco. Ese es el criterio. ¿No? Se trata de evitar las tracciones y flexiones, evitándose y procurando que se reduzcan al mínimo. Entonces, por ejemplo, en este caso eran de albañilería de piedra, pero se portaban muy bien, las luces eran pequeñas, la compensación entre un arco y otro de esfuerzos se presentaban en estos puntos y podían mantenerse con muy buen resultado para cubrir así luces pequeñas, pero continuos, que cubrían regular luz. Este es un arco ya, un dibujito del puente arco, donde se está mostrando más o menos sus partes. Los arranques o macizos de anclaje, el arco en sí, el tablero por donde van a circular los vehículos y la especie de columnas, tirantes, columnetas que reciben el tablero y transmiten la carga al arco. En este caso el tablero está superior. Los otros que vimos eran tableros intermedios. Aquí tenemos uno de tablero superior. También podemos recordar el puente de tablero superior que tenemos aquí en Miraflores, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay diferentes imágenes donde estamos viendo que es un tipo de arco, pero con las diferentes variantes según la posición del tablero. Tablero superior, tenemos esta imagen, otro dibujo con tablero intermedio que ya hemos visto
Puente Ciruelo y otro puente en el país, y con tablero inferior este puente Bolognesi que está en Piura. ¿Okay? Entonces hay varios tipos de arco. A ver, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenemos el arco más grande del mundo y está en China. Es un arco reticulado de acero, ¿no? Con un vano de 552 metros entre puntos de inicio del arco, 552 metros. O sea, ya tenemos un orden, el más grande, colgante, el que le sigue está atirantado, y luego tenemos arcos, en el caso de acero podemos llegar hasta 552 metros. Este es muy bonito y también es en China, es el segundo más grande, es el puente Lupu, ¿no? Y también está en China, el vano es de 550 metros. Pero aparte, no es solamente el puente, sino hay una vía elevada de casi 3.900 metros, ¿no? Que es un viaducto elevado, y la parte más importante es este puente. Siguiendo la importancia de puentes, tenemos los reticulados, que hay de varias luces, normalmente aquí en el Perú de 50 metros para arriba, ¿no? Y se pueden hacer tramos simplemente apoyados, por ejemplo, con varios cubrimos en Tumbes, ¿no? Con varios de estos tramos mucho más amplio. Hay isostáticos, o sea, simplemente apoyados, como lo que hemos visto en el Perú. Este que tenemos a la derecha es un tramo, como habíamos visto ya en concreto armado, lo vimos como puente cantilever, o que tenían de una combinación de elementos isostáticos, ¿no? Un tramo acá a la derecha simplemente apoyado con un volado, otro con un volado, y entre esos volados soportado otro simplemente apoyado. O sea, también podemos tener estos isostáticos en reticulados metálicos, y que aquí, por ejemplo, es más que nada un esquema del reticulado metálico en general, simplemente apoyado, se comporta como cualquier elemento de una viga, con los elementos inferiores en tracción y los elementos superiores en compresión, como indica ahí, ¿no? Las líneas claras tracción, las líneas oscuras compresión, ¿no? En condiciones estáticas, indudablemente. Algunos ejemplos: el puente Reque, que es de 3 tramos de 50 metros, y ya se está pensando en construir otro en la vía de evitamiento que se tiene por la zona, pero ese es el puente que todavía está en funcionamiento. En general, esto es más o menos para cubrir algunos de los puentes especiales y que son relativamente más grandes. Muy bien, esta es la segunda parte, con eso hemos terminado, y ya luego en directo seguiremos en clase para la tercera parte de la sesión 1, y también haremos una pequeña revisión de todo lo que hemos visto en esta sesión. Muy bien, muchas gracias.